es pcalderón@udd.cl, ya que si alguno de ustedes quiere algo más de lo que hayamos visto en clase, le gustó algún autor de los que veamos y quiere un poquito más de información, yo tengo algunos textos escaneados. Entonces les puedo mandar lo que ustedes quieran para que lo tengan, ¿ya? Entonces mi mail está ahí, que es pcalderón@udd.cl. Lo otro, los que quieran, puedan, tengan ganas, yo feliz de que prendan la cámara. Yo sé que estamos en una situación súper complicada, donde es bien complejo pedir que se prendan las cámaras porque estamos compartiendo las casas con la familia, pero el que quiera, pueda, tenga ganas, aquí se los agradecemos porque como profes a veces se nos hace difícil hablar a las pantallitas negras, aunque este año nos ha tocado harto, sobre todo en pregrado. Gracias ahí, chicos, por prender las cámaras. Uno se termina un poco acostumbrando, pero es súper difícil. Así que se los agradezco. Ok. Entonces, vamos a empezar. Yo la verdad, cuando les recomendé esta película, yo la había visto hace muchos años atrás, yo creo que casi en su estreno, y la volví a ver a propósito de la clase que íbamos a tener hoy día, y me llamó harto la atención. Era más violenta de lo que me acordaba, más cruda, y la idea es que, cierto, podamos ir comentando esta película Minority Report con la filosofía. Ahora la película es un pretexto, ¿ya? Para que pensemos. Si alguien no pudo ver la película, no se preocupe, que no va a quedar colgado y no va a ser terrible, pero a veces sirve para ejemplificar, ¿cierto? Y poder comprender mejor. Entonces, antes de entrar en la película, me gustaría definir un concepto de Heidegger en su texto Serenidad, que nos habla que en la actualidad, producto de la época técnico-científica, que es un poco el tema que nos trae hoy en día, la crisis de la técnica y la ciencia, se produce una huida del pensar. Es decir, algo nos pasa como seres humanos que no estamos pensando menos. Esto lo señala Heidegger en su texto Serenidad. Hay una falta de pensar en esta época técnica o científica, donde todo va por el camino más rápido y económico, pero se olvida con la misma rapidez. Heidegger dice que los seres humanos estamos destinados a pensar, que es una de nuestras características, el que seamos sujetos reflexivos. Sin embargo, hay una falta de pensar en esta época, se produce como una paradoja, estamos destinados a pensar, pero producto de la técnica y la ciencia, que de alguna manera surgen para facilitarnos la vida, tener más tiempo, dejamos de reflexionar. Y lo peor, dice Heidegger, es que si uno le pregunta a otra persona, oiga, ¿sabe que en esta época no pensamos? Lo más probable es que te respondan de qué me está hablando. Y Heidegger lo dice así en su texto Serenidad. Nunca en ningún otro momento se han realizado planes tan vastos, estudios tan variados, investigaciones tan apasionadas. Es un pensar de tipo peculiar. Es decir, si en la actualidad nosotros le decimos a alguien, oiga, no se piensa, lo más probable es que te digan, pero ¿cómo? Mira todas las carreteras, los hospitales, las clínicas, los aviones, todos los estudios, las investigaciones. ¿Cómo pueden decir que no hay un pensamiento? Entonces, algo nos pasa. Y ahí, quizás para ir calentando motores, podríamos pensar, o quizás un poco la apuesta del análisis, cómo en la película se ve una huida del pensar. ¿Qué es lo que pasa en esa sociedad, cierto, tan tecnificada y vinculada a la ciencia, donde incluso los crímenes, cierto, se predicen y se encierra, cierto, a los supuestos criminales antes de que cometan el delito en esta especie de oráculo, cierto? Aquí estoy haciendo un poco de spoiler para los que no vieron la película. ¿Y qué pasa allí, cierto? Que pareciera ser que tendríamos todo solucionado, pero se produce una huida del pensar. Y eso, dice Heidegger, es porque en la actualidad existen dos tipos de pensamiento, el pensamiento calculador y el pensamiento meditativo. El pensamiento calculador se caracteriza porque es cuando los seres humanos planificamos, investigamos o organizamos las cosas y lo hacemos en función de una calculada intención o de una finalidad determinada, en función de los resultados.
es un pensamiento donde se busca calcular. Corremos de un proyecto a otro sin detenernos a meditar. Y por eso huimos del pensar. Estamos continuamente buscando cosas nuevas, perspectivas ricas y a la vez más económicas. Todo el tiempo buscando nuevas cosas. Y es en este tipo de pensar donde dice Heidegger, que es un pensar más calculante, donde huimos del pensar. Se produce esa paradoja, que estamos pensando, pero estamos pensando de tal manera que huimos de un pensar más meditativo, reflexivo, para ingresar en un pensamiento más calculante o más pragmático. Y aquí, para que ya vayamos viendo y opinando, a ver si se les ocurre algún ejemplo de este pensar calculador, y si alguno de ustedes cree que este tipo de pensamiento o esta huida del pensar se ve en la película. ¿Qué creen ustedes? ¿Se les ocurre? ¿Todavía no? Bueno, vamos a darle más recorrido a ver si se les va ocurriendo. En el fondo, este tipo de pensar lo que busca es los resultados, ¿cierto? Lo que busca son perspectivas ricas, ir de un proyecto a otro, buscar la intención, una finalidad determinada, ¿cierto? Sin detenernos a meditar. Yo aquí siempre se me ocurren como ejemplo del pensar calculador, ¿cierto? Por ejemplo, los medios de comunicación, ¿cierto? Heidegger escribe este texto Serenidad en el minuto donde solo existía la televisión y la radio, si es que la televisión en la década del 50. Hoy en día nosotros con las redes sociales, ¿cierto? Y todas las aplicaciones que tenemos, uno se podría preguntar, ¿realmente conocemos nuestro entorno? ¿Conocemos nuestra realidad? ¿Sabemos lo que pasa realmente o no estamos siempre mediados por la tecnología, por la técnica? Otro ejemplo que da Heidegger, donde empieza a predominar este pensar calculador, por ejemplo, en las represas. A Heidegger le llamaba mucho la atención las represas en el Rin. Yo no he tenido la suerte de ir a Alemania, pero parece que el Rin está lleno de represas. Y él decía, qué distinto es el agua del Rin, que se despliega, ¿cierto?, por su cauce como agua, versus el agua del Rin, ¿cierto?, que está mediada por una represa y en función del uso que le damos los seres humanos, ¿cierto? Obviamente también Heidegger da el ejemplo de la crisis medioambientales o ecológica y cómo el hombre empieza a dominar el planeta en función de calcular determinados resultados. En el fondo, el pensar calculador lo que busca es calcular en función de lo que a nosotros nos conviene por sobre una meditación o una reflexión más filosófica o meditativa. Y yo pensaba que quizás este tipo de pensar se ve en la película, o es como lo que recorre, ¿cierto?, el hilo conductor de la película, cuando el protagonista, ¿cierto?, se ve imbuido en esta especie de oráculo, ¿cierto?, donde tiene toda la tecnología a su haber, van, ¿cierto?, viendo quiénes son los criminales, y en eso se usa el pensar calculador, ¿cierto?, en una sociedad súper tecnificada. No sé si recuerdan que era la pupila la que hacía que las personas pudieran entrar y salir de los distintos lugares, la publicidad les aparecía por todos lados en la calle, y a tal nivel se usaba la técnica que incluso se usaba para encarcelar antes a los delincuentes, incluso antes que cometiesen el crimen. Y el gran problema resulta, ya casi que les hago spoiler, cuando el protagonista, que es como el director de esta maquinaria, digamos, es el mismo visto por el oráculo como que él iba a cometer un crimen. Entonces, el mismo protagonista, que era el que arrestaba a los criminales, producto de lo que se veía, ¿cierto?, en esta especie de oráculo, en esta pantalla, él empieza a ser perseguido, se empieza a escapar de un lugar a otro, y él mismo se da cuenta cómo esta invención técnica, porque es un descubrimiento científico el que permite poder hacer esta plataforma donde se detienen a los criminales, él mismo es preso de su mismo invento o de su misma herramienta. Aquí Marce nos dice que se puede ver en el algoritmo de puntuación en la película, Pensamiento Calculador Informático. No sé, Marce, si lo puedes desarrollar un poco más, no sé si puedes abrir el micrófono y
y explicarnos qué es esto del algoritmo de puntuación, para los que no somos informáticos. Mónica también dice, se ve sobre todo la obsesión por encontrar a un futuro culpable sin dar oportunidad al error ni el arrepentimiento o el cambio. Totalmente, si ustedes se fijan, ok, no te preocupes, Marce. Si ustedes se fijan, como muy bien dice Mónica, a lo mejor el culpable después ni siquiera iba a cometer el crimen, pero no se le da la oportunidad del arrepentimiento, ¿cierto? De la reflexión, solo por tener la intención, ya digamos que es asesinado. Y eso que uno podría decir que es imposible de que ocurra, no lo sabemos, ¿cierto? No sabemos hasta dónde la técnica puede ir reemplazando a través de la inteligencia artificial y otros mecanismos un pensamiento más reflexivo. Y el protagonista se da cuenta de ello solo cuando él mismo es víctima de la misma máquina. Un poco kafkiano, ¿cierto? Que Paula, ¿te puedo dar una sí, acotación? por favor. Mónica, Ya. dale. Sí, lo vi casi hasta el final. La verdad que ese tipo de película no me gusta por una ciencia ficción, pero me da la impresión de que la persona que quiere ocupar el puesto, quiere subir, le tiende una trampa. Exacto. ¿Y por qué? Porque cuando él va a hablar con la persona que hizo este proyecto, se da cuenta que hubo un error, pero no lo manifiestan. Entonces, ahí está la desesperación de él, que esto mismo que había hecho y que había, en un momento pareciera de la película, de que él se arrepiente un poco, que cuántas personas pudo haber eh, metido a la cárcel que podían haber sido inocentes. ¿O estoy equivocada? No, totalmente, totalmente, porque incluso después esta persona que le hace la trampa, digamos, parece ser que había ocultado evidencias de otros crímenes Exacto. también. Entonces al final tú Entonces, ves que la tecnología puede estar muy avanzada, pero la ambición del hombre o la, ¿cómo te dijera yo? La corrupción existe igual y el hombre no deja de ser hombre. Por mucha tecnología, igual está la ambición del hombre, de querer subir un puesto y eliminar a otro. No sé si yo lo miré así, no sé si estoy equivocado o no. no, o sea, estás totalmente, perdonen que tuve un problema aquí con la pantalla, estoy tratando de compartirles la PPT. Tienes totalmente la razón, Mónica, en tu análisis, al menos yo también lo interpreté así, de cómo en sus ansias de poder el ser humano tiene tantas ganas de imponerse, ¿cierto? Que termina al final proponiendo ideas que terminan yendo en contra, ¿cierto? De la propia humanidad. Es tanta la idea de control de la sociedad, de dominar y de que no quede ni un cabo suelto, que al final la tecnología nos empieza a jugar en contra, ¿cierto? Y no necesariamente en un uso ético o correcto, si ese es el gran riesgo. Yo creo que el gran riesgo de la tecnología y de todos los avances que hoy día vemos que nos ha ayudado muchísimo es justamente la ambición del hombre, que la creación de algo siempre está creado para un bien común superior. Sin embargo, el hombre, alguno por supuesto, yo hablo en general, pero alguno, todo, esta, todo este exceso, porque no podríamos ni siquiera estar conversando ahora, lo usan mal. Entonces la película está muy determinado porque es impresionante la tecnología, ¿no es cierto?, con el movimiento de las manos, todo es una cosa increíble. Sin Sí. embargo, el hombre lo destruye, la misma creación que puede ser óptima, lo destruye y no le da la oportunidad efectivamente a la persona. No alcancé a ver el final de la película, te digo, honestamente. Uh-huh. Sin embargo, me llamó mucho la atención. Todas las películas que ustedes han elegido han sido sorprendentes para mí. Soy mayor, así que no me cabe la menor duda. Sin Qué bueno, embargo, es lo Mónica. que estamos viviendo. Entonces, por eso me ha sorprendido tanto, porque nosotros vemos la tecnología, pero yo la veo en un radio muy doméstico, si tú quieres. Las personas más jóvenes o las personas que usan esto, es sorprendente lo que han avanzado la tecnología y sin embargo la parte humana no se logra equiparar con ese avance. Seguimos teniendo las debilidades del ser humano. Totalmente, Mónica, y esa es la gran crítica que hacen estos pensadores, ¿cierto? Exacto. Marco, Hola. adelante. Sí, les Sí, quiero no, pedir, eso sí, disculpa antes que tengo un problema en mi computador y solo estoy viendo mi presentación, entonces cuando
Si es que no les digo el nombre automáticamente es porque estoy sin poder verlos, pero a Marco veo que levantó la mano, así que te escucho. Quiero complementar lo que estaba diciendo Mónica, con lo que comparto plenamente. Lo que a mí me llamó más la atención en la película no es solo el uso de la tecnología en extremo, como se ve ahí, digamos, porque hoy día lo vivimos de la misma manera, sino lo que hay detrás del uso de esa tecnología. Yo lo que vi detrás es el miedo como estado de ánimo predominante. Miedo, ese miedo que nos lleva, ¿no es cierto?, a intentar controlar todo, a controlar tanto, ¿no es cierto?, que se establecía una suerte de predeterminismo en la forma en que operaban. O sea, el albedrío del ser humano se fue a las pailas ahí porque está insonado. Si tenéis determinadas características o alguien te metió en alguna cuestión, está insonado, no tenéis ni una posibilidad de salir, porque la sociedad actúa antes de. Esa cuestión me llamó mucho la atención. Está súper bien lo que tú decís, Marco, porque justamente en estas sociedades, Jonas, que es un filósofo también alemán, igual que Heidegger, es un poco menor, fue alumno de Heidegger, a pesar que después se pelearon, fue discípulo de Heidegger, Jonas, plantea que el miedo, ¿cierto?, es clave en estas sociedades así tan tecnificadas y científicas, como una forma también de controlar a la sociedad y de hacer sociedades más obedientes y homogenizadas. Te fijas que está la tecnología, la sociedad obedece, sin embargo, como dice la Mónica, algo pasa que se nos empieza a ir la humanidad o el pensar más reflexivo, ¿cierto? A ese respecto, sobre el pensar reflexivo y el pensar calculador, se me vinieron unas ideas cuando tú estabas definiendo lo que era una cosa y la otra, digamos, unas ideas a la cabeza. Me acordé de una canción de Serrat, que dice un verso así que decía algo como, no hay que confundir lo que está bien con lo que conviene. Y el pensar reflexivo sería como la búsqueda de lo que está bien y el pensar calculador la búsqueda de lo que conviene. ¿Sería una de esas más o menos la idea? Excelente, me encantó. Súper bien, Marco. Y sabéis que eso tiene connotaciones éticas también, porque te fijas, después lo Perdón, vamos a ver. Marco, ¿lo puedes repetir? ¿Lo puedes repetir? ¿No confundir? No, hay una canción de Serrat, el verso Sí. no es tal como lo digo yo, pero más o No. menos dice que no hay que confundir lo que está bien con lo que conviene. Ah, perfecto. Cosas distintas. Exacto. Muy bueno. Las definiciones yo las entendí así como que el pensar reflexivo, meditativo sería como la búsqueda de lo que está bien, en cambio el pensar calculador sería como la búsqueda de lo que conviene. Yo, Marco, creo que lo defines súper bien, porque el pensar calculador es lo que me conviene, ¿cierto? Yo estoy buscando un resultado a corto plazo, ¿cierto? Y que me determine, estuvo súper bien la palabra que usaste, la determinación, mi metro cuadrado, ¿cierto? En cambio, el pensar meditativo es lo que está bien, es como el actuar ético, es el pensamiento, la reflexión, es preocuparse por el otro, más allá de un cálculo, ¿cierto? Que es lo que más falta en estas sociedades tan técnico-científicas. Y en ese sentido, les quería presentar otro filósofo que se llama Jasper, que es contemporáneo a Heidegger, ellos dos fueron muy amigos, quien va a señalar de que estos escenarios apocalípticos, ¿cierto? Como el que vimos en la película, que también se les llama como distopías, y se relaciona mucho con lo que ustedes hablaban, tanto Mónica como Marco, se vincula con, y también, perdón, Marce, en el chat, se vincula mucho con las situaciones límites, y sobre todo con la situación límite de la desconfianza que nos despierta el mundo. Jasper, y esto es algo que estoy trabajando en mi doctorado, señala que hay ciertas situaciones límites que nos obligan a sacarnos de la realidad concreta o cotidiana, ¿cierto? En la realidad concreta o en la realidad del día a día, nosotros planificamos, ¿cierto? Me imagino que algunos de ustedes tienen agenda y uno planifica que va a ser mañana, pasado y se organiza. Antes de la pandemia yo me acuerdo que tenía todo planificado para muchos años y ahora que estamos en cuarentenados, he aprendido a planificar menos y todo en la piramina porque todo cambia absolutamente. Y las situaciones concretas entonces son las que vivimos en el día a día. Sin embargo, las situaciones límites son aquellos momentos extremos que nos obligan a tomar una posición, ¿ya? Y en general estos escenarios apocalípticos hacen o nos reflejan, como el de la película, situaciones límites. Por ejemplo, una situación límite es la muerte,
otras el sufrimiento, también la incertidumbre o la culpa. Y el hombre, como bien decían ustedes, lo que trata es de controlar, ¿cierto? Nosotros queremos que esté todo dominado, tanto en la naturaleza como en la sociedad, casi que todo determinado para movernos sin grandes cuotas de incertidumbre, con tal de garantizar nuestra existencia y tener confianza. Y es por ello que se empieza a desarrollar fuertemente la técnica y la ciencia moderna, ¿cierto? No solamente por el bienestar del ser humano y los avances médicos, que uno podría decir súper bien por ahí, ¿cierto? Sino que también como una forma de dominar nuestro entorno. En ese sentido hay un mito bastante antiguo de la época de los griegos, que es Prometeo. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, pero Prometeo se supone que es un titán, ¿cierto?, de la época de los dioses griegos del Olimpo, que es el que le trae la técnica al ser humano. Ya en la mitología griega, Prometeo es quien trae la técnica al ser humano. Y se la trae porque, y esa técnica que le trae al ser humano es el fuego. ¿Y por qué se la trae? Para que el ser humano pueda desarrollarse mejor en su vida, pueda inventar los instrumentos, las herramientas y de alguna manera ir igualándose a los dioses, ¿cierto? A lo que Zeus y otros dioses tenían. Y hasta ahí todo iba bien, ¿cierto? Que Prometeo nos diese el fuego, de acuerdo al mito, era una posibilidad de desarrollo del ser humano. Y en un principio el ser humano con la técnica había un cierto equilibrio, ¿cierto? Se construyen las ciudades y las herramientas, pero sin que el hombre destruya su entorno, sino que en función de un diálogo, ¿cierto? Pero algo empieza a pasar a partir de sobre todo el siglo XVIII, XIX, XX, y qué decir en nuestra época, donde de alguna manera se produce un Prometeo desencadenado, es decir, esta tecnología que traía Prometeo al ser humano, este fuego, el ser humano se desencadena o se vuelve como un poco loco con todo esto y ya no se preocupa solamente de inventar instrumentos que le mejoren su calidad de vida, sino que empieza a competir casi con los dioses, ¿cierto? Empezamos a querer igualarnos con nuestro conocimiento para controlar y dominar todo a través de la técnica y la ciencia. Pero el problema es que somos humanos, ¿cierto? Y no somos dioses. Es que en este intento de controlar la naturaleza, los seres humanos nos damos cuenta del fracaso. ¿Y por qué fracasamos? Porque igual nuestro entorno nos sigue siendo amenazante, ¿cierto? Ahora mismo nosotros tenemos el COVID y por más ciencia y tecnología que tengamos, estamos en cuarentenados. Entonces algo pasa de una fuerza que nos supera como seres humanos o nuestro control, que escapa de nuestro dominio, ¿cierto? Situaciones límites como la muerte, ¿cierto? Los problemas en el trabajo, las enfermedades, las incertidumbres, hacen que nos demos cuenta en nuestro fracaso por querer dominar la naturaleza, dominar la sociedad o controlar todo lo que nos rodea. Entonces eso se ve súper bien en la película, ¿cierto? Vemos cómo detrás de todo esto que surge está la noción del control, del dominar la conducta humana a tal nivel que podemos predecir los criminales de los que no, ¿cierto? Pero, como también sale en la película, esto finalmente termina por fracasar. Finalmente la humanidad sale a flote, ¿cierto? Los mismos conflictos entre los protagonistas, la muerte, la incertidumbre que los lleva a todos ellos, nos muestra que hay algo en el ser humano que no se puede dejar dominar ni por la técnica y la ciencia, ¿cierto? Hay algo que se nos escapa en ese intento de control. Y para Jasper, justamente, el creer que podemos controlar todo es una ilusión, ¿cierto? Nosotros tenemos la ilusión de que podemos controlar y que podemos hacer de que todo el mundo esté determinado, como esta sociedad que se ve en la película, ¿cierto? Y justamente lo que nos ofrece la filosofía o el pensar meditativo es que cuando tomamos conciencia de este límite, es que podemos trascender. Es decir, cuando nosotros como seres humanos nos damos cuenta de que fracasamos en nuestro intento por competir con los dioses y querer ser como ellos y tener todo ese poder y esa sabiduría, ¿cierto? También fracasamos en este intento del control. Allí justamente surge la posibilidad de la existencia humana, o de ser seres humanos, o de hacer filosofía. ¿Qué quiere decir esto? Estos escenarios catastróficos, como el que vemos en la película,
nos hacen tomar conciencia de nuestro límite en la realidad, lo que involucra un despertar filosófico ante la imposibilidad de la confianza absoluta en el mundo. Es interesante porque para Jasper el despertar filosófico o la filosofía en el ser humano se produce justamente cuando nos damos cuenta de los momentos extremos en los que vivimos, que puede ser un escenario apocalíptico como vemos en la película, como puede ser una pandemia, la enfermedad de un ser querido, la incertidumbre. Y justamente dice Jasper, cuando le hacemos frente a esos momentos de emergencia, cuando abrimos los ojos, nos atrevemos a ver las circunstancias en las que estamos, con los ojos bien abiertos, dice Jasper, en ese minuto se produce un salto en nuestra conciencia, donde logramos salir de nuestra vida cotidiana, abrir los ojos y hacer un salto hacia nuestro ser sí mismo, hacia nuestra existencia, hacia nuestro ser o hacia nuestra conciencia, transitando de un mero observador de la realidad hacia la plenitud y la trascendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando enfrentamos las situaciones dolorosas o los momentos difíciles, es justamente cuando podemos trascender. Cuando podemos trascender desde el punto de vista filosófico, que sería conectarnos con nosotros mismos, lo que produce que se origine la filosofía en el ser humano, en tanto que al darnos cuenta de los momentos extremos, llegamos a ser nosotros mismos en una transformación de nuestro ser. Entonces es interesante, porque en los momentos que a veces uno considera adversos, justamente allí puede surgir el despertar filosófico o las ganas de hacer filosofía. ¿Y qué creen ustedes para los que vieron la película? ¿Creen que en el protagonista se produce ese despertar filosófico o no? Mira, a mí lo que más me llamó la atención fue cuando él se cambia los ojos para que no lo pillen. Es lo que nosotros somos capaces de poder hacer de alguna manera por salvar la vida y lograr, porque él quería lograr algo bueno. Me llamó mucho la atención de estas dos personas que veían, como que veían lo que iba a pasar. Era sumamente importante. Esa parte me llamó mucho la atención, lo que el ser humano puede llegar un momento a ser capaz para lograr lo que quiere, de cambiarse los ojos. Absolutamente. Claro, el protagonista, perdonen que saqué la presentación, pero no sé qué le pasa a mi computador, que no los puedo ver las caras, entonces cuando les abra las preguntas voy a bajar la presentación para verlos, ya no sé, se mareó mi computador, está peor que yo. Y él se saca los ojos justamente porque es una sociedad tan tecnológica, se fijan que estaba todo conectado con estos como lectores de iris, no sé cómo se llamará, que ven, digamos, quién es quién. Y eso que uno, cuando salió esta película, yo me acuerdo que yo era chica y la vi y todos decíamos, oh, la tecnología. Y ahora, ¿cierto? Creo que hasta eso ya se puede hacer perfectamente. Sí, Marco, ¿tú querías decir algo? No, que lectores de retina, lo que hacen es leer la retina. Hoy día. No, yo me acordé de otro momento de la película que también me llamó la atención y que creo que filosóficamente parece que puede ser, que es cuando la niña, esta androide, no sé cómo era, esta media rara que se dedicaba a pensar, al final, cuando está enfrente del tipo, este gallo, el protagonista tenía que matar al otro, ella le dice, puedes elegir, o algo así. No está todo escrito, puedes elegir, depende. Ese me parece que un momento sí me llamó la atención. Súper bien, Marco, o sea, es un momento filosófico por sí mismo, ¿cierto? Puedes elegir, no estamos determinados. Hannah Arendt, que es otra filósofa, plantea que como seres humanos no estamos determinados, ya que es muy de los filósofos del siglo XX hacia adelante. No estamos determinados, típicas definiciones antiguas de la filosofía, el hombre es un animal racional, pienso, luego existo, como si fuésemos una cosa fija, determinadas por algo, ¿cierto? Sin embargo, ahora en la filosofía se habla de que estamos abiertos a estar arrojados en el mundo y lo que esa aventura quiera decir. Es decir, no hay un mapa ni un código que nos diga, sino que son
los mismos seres humanos enfrentados a su vida, tomando decisiones todo el tiempo. Por eso es tan importante lo que tú dices, Marco, porque le dice, tú puedes elegir, y eso es justamente lo que nos hace ser seres humanos, y lo que nos diferencia justamente de las máquinas, la inteligencia artificial. Si bien, obviamente, ahí también hay elecciones, pero son elecciones en base a patrones o programaciones, qué sé yo, ¿cierto? No son elecciones, son elecciones de alguien. Son elecciones de alguien, de algo. Absolutamente. Y esa es la libertad humana, porque es lo que se supone que nos va diferenciando hasta el momento de las máquinas y de la técnica. Aquí Mónica complementa y nos dice que ella cree que hay un despertar al darnos cuenta de que no era heroico lo que hacía y que por el contrario había falta de justicia. Súper bien, Mónica, está muy en la línea de Marco, ¿cierto? La capacidad de elegir, de juzgar, que todo eso son variables filosóficas por sí mismas, ¿cierto? ¿Qué significa juzgar? ¿Qué significa culpar a alguien? Y las implicancias que todo eso tiene. Voy a pasar de nuevo a la presentación. Acá la están viendo, ¿cierto? Sí. Sí, ya, súper, muchas gracias. Jonas, ¿cierto? Hemos visto a Heidegger con esto del pensar calculador y el pensar meditativo, un poquito de Jasper con esto de las situaciones límite o los escenarios o momentos medios apocalípticos o difíciles de la vida que nos hacen filosofar, como un despertar, ¿cierto? Y Jonas, en su texto El principio de la responsabilidad, va a agregar a lo que señala Jasper y Heidegger, todos estos son pensadores alemanes del siglo XX, que más encima en estas sociedades tan técnico-científicas se empieza a producir un desfase, es decir, como un abismo o un desbalance entre la capacidad que tiene el ser humano de actuar gracias a la ciencia y la técnica versus su correspondencia para prever las consecuencias adversas a través del pensamiento. Es decir, de alguna manera, la ciencia y la técnica van tan rápido que nos ganan la capacidad de reflexionar sobre los avances técnicos científicos, ¿cierto? El ejemplo más claro es cuando se inventa, por ejemplo, la bomba atómica, ¿cierto? El adelanto, ¿cierto?, va más rápido que nuestra capacidad de reflexión sobre las implicancias. Y Jonas se pregunta, ¿cierto?, qué va a pasar con la manipulación genética, qué pasa con la clonación y con tantas otras preguntas, ¿cierto?, en estas sociedades y experimentaciones, producto de la técnica y la ciencia, hasta dónde el avanzar, el descubrir y el descubrir no hace que el pensamiento más meditativo o filosófico empiece a dejarse de lado. Y justamente este desfase que se produce entre la capacidad de actuar del ser humano gracias a la técnica y la ciencia, y la capacidad de pensar sobre sus propios desarrollos, es lo que empieza a hacer que en estas sociedades tan tecnificadas empiecen a surgir sujetos irreflexivos. No es que antes no existieran, sino que este tipo de sociedad es curioso porque gracias a la técnica y la ciencia tenemos más tiempo, se supone, para pensar, pero justamente es como que dejamos de pensar y eso hace que nos empecemos a convertir en personas irreflexivas o incapaces de pensar desde el punto de vista filosófico, creándose un abismo entre lo que puede representarse la imaginación y las implicancias de aquello en el mundo. Es como que dejamos de, si es que uno piensa que el pensamiento, valga la redundancia, no es solamente deducciones lógicas, sino que implica imaginación, implica un diálogo interno, reflexiones, comprensión de la realidad. Estas sociedades como que nos empiezan a cortar la imaginación, ¿no?, la creatividad. Y desde el punto de vista filosófico, el pensamiento tiene relación con el crear, con el pensar, con el moverse. ¿Te puedo hacer un alcance a lo que tú estás diciendo, que es tan cierto? Por favor. Yo, es decir, mi punto de vista es que la gente joven o los niños, el tener, tú dices, tenemos más tiempo. Es una cosa relativa, ¿no es cierto? Pero este tiempo que hoy día disponemos, si yo veo a los niños, la gente joven, lo ocupan a través de un aparato que le está dando la satisfacción, no están pensando, le está todo resuelto, le están dando una imagen de la vida a futuro que ni siquiera no es la realidad, y es para mí impresionante.
Entonces, este tiempo que podría darte la tecnología, sobre todo la gente joven, nosotros los mayores, evidentemente que lo aprovechamos no así, es no saber pensar. Yo creo que la parte más compleja que lo veo es el no saber pensar. Porque tú quieres saber algo, puedes preguntarle a Google y tienes 10 opciones de hacer y buscas la que más te conviene, no la realidad ni lo que es verdad, es la que te conviene a ti. Estás a través de juego, a través de lo que buscas, estamos manejados desde ya a una tendencia. Entonces, el que tú dices que seamos reflexivos y que pensemos, es una falta que hace, y lo estamos viviendo nosotros en nuestro país, donde la gente no piensa. A lo mejor en la película no te lo ve tan grande, sino que yo lo veo en la realidad. Absolutamente. Y esta incertidumbre que tú hablas, la pandemia ha creado una incertidumbre y la gente se enferma, la gente pierde valores o puede actuar de manera de sobrevivir. Hay de todo, ¿eh? Nada es el 100%, pero la incertidumbre al ser humano yo creo que lo limita. Esa es mi impresión, porque la incertidumbre puede ser miedo, ¿no es cierto? Que es lo que tú decías. Exacto, sí. Y es cierto lo que tú dices porque nos va quitando esa posibilidad de imaginar, ¿cierto? Los niños que ahora viven con los celulares ya no se aburren, ya no saben lo que muchas veces inventar un juego, tener ese tiempo de ocio, ¿cierto? Y en ese sentido, Jonas va a decir que una forma de prevenir esta irreflexión o este abismo que se produce entre la capacidad que tenemos de actuar en base a la técnica y la ciencia y por otro lado pensar, se puede solventar o se puede mitigar si usamos la casuística imaginaria. Yo la primera vez que escuché esta palabra casuística imaginaria no entendí qué quería decir, pero después de estudiar a Jonas me he dado cuenta que cuando él dice casuística imaginaria es aprender a representarnos el mal o el alcance de los avances técnicos científicos en nuestra mente, ya sea a través de la literatura, el arte y la ciencia ficción, con el objetivo de ilustrarnos a nosotros mismos los posibles casos de urgencia que podrían derivar de nuestro actuar. Es decir, el pensamiento para Jonas se relaciona con la imaginación. Y muchas veces, ¿cómo uno puede saber si el adelanto técnico-científico o lo que se descubre puede hacer bien o mal al ser humano, ¿cierto? Jonas dice, bueno, representémonos en nuestra mente los posibles escenarios hacia el futuro de este invento o de esta acción que yo voy a realizar. Este acto que yo voy a realizar repercute hacia el futuro, ¿cómo repercute? ¿Qué implicancias tienen las nuevas generaciones? Y muchas veces uno no tiene datos duros, ciertos análisis o grandes informes como para poder dar una respuesta, porque ¿cómo vamos a saber hacia el futuro el impacto de nuestras acciones en el presente? Y es allí donde Jonas dice algo que me parece súper interesante, que cuando no tenemos los datos duros, muchas veces la literatura, el arte e incluso la ciencia ficción nos pueden ayudar a imaginarnos el futuro. Y a mí me pareció súper interesante esta cita de Jonas, de la ciencia ficción, y de usar la imaginación para anticipar el futuro, ya que yo no sé si ustedes saben, pero esta película Minority Report está basada en un texto de un escritor de ciencia ficción que se llama Philip K. Dick. Por eso aquí en la presentación les puse la portada del libro. Philip K. Dick es un escritor muy conocido norteamericano de ciencia ficción. Él también hizo la película Blade Runner, por si alguno la quiere ver, que está también en Netflix, y también una serie. Escríbelo en el chat, por favor. Lo voy a escribir. También hizo otra serie que se llama, ahí está, que se llama El hombre en el castillo. Se lo estoy anotando acá, en el castillo, que está en Amazon, que es una serie excelente. ¿Cómo se llama la que les acabo de decir? El hombre en el castillo y... Runner parece. Sí, Blade Runner, me parece que se escribe así. Ahí está, Blade Runner. Y... Perdona, es una saga esa igual por si acaso. Sí, ¿la viste? Sí, y están los libros, así que, pero para que no se pierdan cuando la busquen, son 3 películas.
Sí, son 3 películas. Sí. ¿Son 3 películas? ¿Es como una saga? Sí. ¿Y el nombre de la otra, te acuerdas? Mira, El hombre en el castillo es una serie, ya que son varios capítulos que se encuentra en Amazon. Ya. Y la otra, Blade Runner, como dice la Cata, me parece que está hablando, Las hay busco y se varias las mando por versiones. el chat. Eso, Mientras la Paula ya, sigue, se las busco y se las mando por el chat. ya. Gracias, Cata. Y lo interesante, miren, yo antes no era tan fanática de la ciencia ficción, en eso concuerdo harto con la Mónica, que me parece que estaba hablando, ¿cierto? Pero cuando conocí a Jonas, de que la ciencia ficción y la literatura pueden ser herramientas para entender la realidad, me amigué mucho con la ciencia ficción, porque allí donde uno dice, no, esto no va a pasar, o qué sé yo, o es muy exagerado, justamente ahí uno tiene que hincar el diente o abrir los ojos, ¿cierto? Cuando uno ve, por ejemplo, Exacto. esta misma película, Minority Report, uno ya ni siquiera dice qué tan exagerado, sino que es como es extremar la realidad que nosotros vivimos, pero ya la publicidad nos invade por todos lados, ¿cierto? El control también, y son cosas que ya ni siquiera son novedosas, ¿cierto? El manejo de los medios, el control. Entonces, en ese sentido, la ciencia ficción, y esto es súper interesante, nos puede ayudar a ver los alcances de la tecnología y la ciencia. Miren, hay veces que uno queda corto, ¿cierto? ¿Qué pasaría con la clonación? ¿Qué parecería con la manipulación genética? Y ahí el mismo Jonas, no sé si ustedes leyeron el libro, se los voy a anotar acá, Un Mundo Feliz, que es el Sí, típico yo lo leí. Un Mundo Feliz que uno Me lo leía. impactó, ¿ah? Exacto. Y ese libro que está ahora se me ocurre que también para otra sesión de Netflix y filosofía puede ser una buena película, que se llama Gattaca, me parece, o algo así, no recuerdo bien el nombre en Netflix, me parece que es Gattaca o algo así, no tiene el mismo nombre. María José ahí me sopla que sí. Es Gattaca, Es Gattaca, ya. Gracias, Sí. Marco. Y como dice la Bárbara, 1984 es similar, exactamente. Miren, y ¿Cómo se antes... llama? ¿Agata? ¿Agata cómo se llama? Gattaca, te la voy a anotar acá en el chat. Gattaca. 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 Y esa película habla justamente de una sociedad donde las personas ya no tienen hijos a través de relaciones sexuales, sino que es todo manipulación genética. Y los alcances de esa manipulación genética, e incluso todos toman una medicación específica para estar así como medios anestesiados. Y bueno, es lo mismo que Un Mundo Feliz, ¿cierto? Y realmente uno ya ni se sorprende, lo mismo que 1984. Entonces, como que Jonas nos llama a abrir los ojos, y estas películas de ciencia ficción que a veces uno dice, chuta, no tienen nada que ver con la realidad, son súper exageradas, estar atentos, porque muchas veces allí encontramos señales de cómo esta técnica y esta ciencia van agarrando alcances y se van descontrolando, ¿cierto? Voy a volver a la presentación. Como contrapartida, ¿cierto? Este pensar más calculador o más irreflexivo, ¿cierto? Se encuentra el pensar meditativo. ¿Y qué es el pensar meditativo? Y acá volvemos a Heidegger, el primer filósofo que estábamos viendo. Tiene relación con volver al camino del pensamiento, la reflexión, ya que en nuestra esencia somos sujetos meditantes. Y para eso, cuando hablamos de reflexión, no es necesaria una meditación elevada para hacer filosofía, no es necesario hacer yoga o subir un cerro, sino que todos podemos meditar sobre lo más próximo aquí y ahora. Entonces, al momento de hacernos las preguntas filosóficas, basta mirar nuestra realidad, nuestro entorno, nuestras familias, y ahí mismo surge la filosofía. Y es interesante porque cuando rige el pensar calculador, ¿cierto? O estas personas irreflexivas, como uno podría pensar que era la persona que ideó toda esta maquinaria en Minority Report, el malo de la película, ¿cierto? Hace que producto de la técnica y la ciencia, en estos sujetos irreflexivos, surjan los sentimientos, por ejemplo, de compasión o de responsabilidad, de actuar moralmente por el prójimo. Entonces, de alguna manera, como hemos estado hablando en esta clase, el actuar moral va ligado con el pensar.
O sea, pensar no es solamente para analizar y deducir datos duros, sino que también para saber cómo actuar éticamente con el otro. Si yo estoy muy metido en la máquina, ¿cierto? Solo preocupado del pensar calculador, es muy difícil que sienta culpa, que sienta compasión, que sienta responsabilidad por el otro. Ya que esos sentimientos vienen de alguna manera luego de una introspección o de un análisis interno de la realidad. Y en ese sentido, como les decía, para Heidegger meditamos aquí y ahora, ¿cierto? Reflexionamos. Y Arendt nos va a decir que en esa reflexión se produce un proceso dialógico en nuestras mentes. Cuando nosotros pensamos, no pensamos en el vacío, sino que pensamos en un diálogo con nosotros mismos. Yo hablo, yo misma me respondo y así estoy en un diálogo. Y ese diálogo es el que me produce, el que me permite ser cierto, comprender la realidad para luego salir de mi pensamiento y comunicarme con las otras personas. Entonces, solo si yo tengo un proceso de pensar dialógico y reflexivo, luego puedo actuar éticamente. Por el contrario, si nunca he ejercido el pensamiento ni el proceso de empatía o de solidaridad hacia los otros, es muy difícil que tenga un actuar moral. Y bueno, yo soy de la idea, no sé si ustedes lo comparten, que este pensar más meditativo o dialógico se aprecia en la película, en el protagonista, ¿cierto? Como hablábamos en algún minuto, cuando él mismo se da cuenta de la trampa en la que estaba, él mismo empieza a reflexionar, ¿cierto? Y a actuar en función de ir en contra de esta maquinaria, que al final era más una ilusión de control que una posibilidad real, ¿cierto? Recuerdan que habían crímenes encubiertos, no todo lo que predecía esta especie de oráculo era tan así, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que lo humano trasciende lo técnico y que temas como el crimen, como la culpa, como el arrepentimiento, ¿cierto? La compasión, el actuar moral o no, son temas que al parecer no se pueden controlar por una máquina, ¿cierto? ¿Qué pasa si la persona que cometió el crimen se arrepiente antes, ¿cierto? Asume una culpa metafísica, es decir, es capaz de dialogar con él mismo y detenerse antes de hacer el crimen, ¿no? Todo eso lo puede detectar una máquina, no lo puede detectar, ¿cierto? Al parecer la película nos dice que no, y que hay un factor humano, que es el pensar, que las máquinas no logran alcanzar, ¿cierto? No logran introducirse ahí. Y Heidegger nos va a decir que, como muy bien se aprecia en la película, en este escenario medio distópico o medio apocalíptico, nuestra época técnica se caracteriza porque es una época de peligro, dice Heidegger. ¿Y por qué? Porque, como hemos hablado, es una época donde predomina el pensar calculador. Como hemos hablado también, va a predominar un dominio y una explotación del medio, ya no solamente del medio ambiente, sino que ya sabemos que hay esta chatarra espacial. Y el hombre está cada vez más relacionado a los aparatos técnicos y se vuelve un autómata. En la película se ve claramente esa dependencia de lo técnico a tal nivel que que esta máquina va decidiendo quién es culpable o no, ¿cierto? Esta máquina científica. Pero eso, como hemos hablado, se puede extrapolar a las redes sociales, a los teléfonos y a toda nuestra dependencia tecnológica. Y a tal nivel que nos volvemos autómatas. La palabra autómata, yo me fui a la Real Academia y significa instrumento o aparato que encierra dentro de sí el mecanismo que le imprime determinados movimientos. También significa persona estúpida o excesivamente débil que se deja dirigir por otro. Entonces, de alguna manera, Heidegger nos está diciendo que nos volvemos tan dependientes de la tecnología que nos empezamos a volver estúpidos, entre comillas, o débiles, dejándonos dirigir. Y acá es importante decir que no es que Heidegger estuviera en contra de la tecnología, al revés, es necesaria, ¿cierto? El problema es cuando toda nuestra vida se empieza a regir y empieza a ser controlada por la técnica, como muestran estas películas que hemos estado hablando. Otra característica de esta época técnica o estas sociedades técnico-científicas es que se empieza a perder el arraigo.
No sé si ustedes saben lo que significa la palabra arraigo. ¿Alguno la ha escuchado por ahí? ¿No? Como sentido de pertenencia, ¿no? ¿De Sí, raíz? Claro. excelente. Sí, justamente, de raíz, de pertenencia. Acá alguien escribió, parece que algo en el chat. A ver. Yo De creo que andas a pertenencia. pata pelada. Andas a pata ¿Cómo? pelada. ¿Cómo no te escuché? Nada, Paula, no iba para acá el comentario. Ah, Dale, ya. dale nomás. Dale nomás. Ya. Gracias, Cata. Justamente como señalaban ustedes, la pérdida de arraigo tiene relación con la pérdida de un lugar en el que echamos raíces, ¿cierto? El arraigo es como el lugar donde yo me instalo, genero comunidad y hago raíces hasta el suelo. El arraigo puede ser uno o puede ser varios, ¿cierto? Pero finalmente el lugar o los lugares donde yo siento que pertenezco. Y eso en esta época técnica, ¿cierto? Se empieza a diluir con estas críticas, ¿cierto? A la política, a la familia, al amor, a todas las instituciones que entran en duda. Entonces surge la pregunta, ¿dónde pertenezco? Y muchas veces ante la carencia de una respuesta, los aparatos técnicos, como nosotros vemos, empiezan a reemplazar esas identidades. Vemos, ¿cierto?, los celulares y todos ahí colgados todo el día, o en la película, ¿cierto?, estas sociedades tan técnicas. Otra ventaja o otra característica de esta época técnica es que los logros son conocidos y admirados por el camino más rápido. Pero Heidegger se pregunta, ¿sabemos más? Porque una cosa es leer y escuchar lo que sucede y otra cosa es procesarlo. Entonces la pregunta es, ¿realmente sabemos más producto de toda la información que tenemos o hay algo que se nos escapa, ¿cierto? Cuando estamos todo el día conectados, ¿realmente estamos más conectados, nos vinculamos más con los otros, sabemos lo que le pasa a mi vecino, a mi familia, a mi hermano, a mi mamá, o estamos solamente leyendo titulares y datos duros, ¿cierto? Yo creo, yo creo que Sí, no, ¿ah? Yo creo que no, Paula. Yo creo que no están conectados, están conectados con ellos mismos. Es decir, no con el mundo ni con la familia ni nada. Es lo que sorprende. Si tú ves el WhatsApp, hoy día a mí me sorprende cuando hago la reflexión de un WhatsApp que puedo no contestarlo y lo veo a las 6 de la tarde y puedo tener 90 mensajes de un grupo. Y si tú reflexionas sobre los mensajes, es una cosa automática que responde. Basta que uno responda sí, estupendo, fantástico, y tú ves que se responde sí, estupendo, fantástico. Es muy difícil que haya una reflexión. Si reflexionan, no te leen, en general. Yo, por favor, no crean que esto es absoluto. Nada en la vida es absoluto. Pero me sorprende mucho el análisis. Si tú ves un WhatsApp de política, pasa lo mismo. Es una crítica o una denostación, pero no hay una reflexión, que me parece estupendo lo que tú estás diciendo. No sabemos exacto. más, sino que es Es una la cosa que ilusión. es la ilusión. Es la ilusión. Y Heidegger se da cuenta de esto cuando él hace un viaje a Grecia. Imagínense, él era un filósofo, había estudiado todos los filósofos griegos y por fin logra, creo que la década del 70 o 60 por ahí, ir a Grecia. Y se pregunta, ¿realmente yo conocí Grecia o lo que conocí fue un paquete turístico donde me subí al avión, al bus, que la foto, que bájate, que súbete? ¿Y qué es lo que realmente conocí? Dice Heidegger. Y es una buena pregunta, porque ¿qué significa Claro. conocer? Significa subirse al bus, bajarse el bus, sacar la foto o abrir el celular, ver esto y esto otro, o significa dialogar, comunicarse, entablar vínculos, ¿cierto? Y parece que esta época técnica nos va alejando de las otras personas y nos va acercando más a los datos duros, al pensar calculador. ¿Cuántos titulares quizás uno lee en el día, ¿cierto? En las noticias, en Instagram, en Facebook, pero la pregunta es, ¿realmente me importa lo que está pasando ahí? ¿Hago algo? ¿Me preocupa? ¿O es una información más como el protagonista, como Tom Cruise? ¿Se acuerdan que pasaba las fotos ahí de los criminales o de los hechos? Y los vamos pasando como si fuesen hechos y no fuesen personas las que están involucradas. Y Heidegger lo que nos va a decir es que el ser humano debiese ir hacia una transformación donde no es que vamos a dejar de lado la técnica, sino que debiésemos ir
hacia una instancia donde sea más meditativo, ¿cierto? No solo calculador. Y eso porque el viejo arraigo, ¿cierto? Los viejos sentidos que le daban, valga la redundancia, sentido de pertenencia al ser humano, sobre todo tras la era atómica, la Segunda Guerra Mundial, y el avance a pasos agigantados de la técnica y la ciencia, se ha perdido. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál es el nuevo camino que debiésemos tomar? Y nos dice Heidegger en su texto Serenidad: hagamos la prueba. Para todos nosotros, las instalaciones, aparatos y máquinas del mundo técnico son hoy indispensables. Sería necio arremeter ciegamente contra el mundo técnico. Dependemos de los objetos técnicos. Sin darnos cuenta, sin embargo, nos encontramos tan atados a los objetos técnicos que caemos en relación de servidumbre con ellos. De alguna manera, para pensar en un nuevo arraigo, tendríamos que desligarnos de esta servidumbre hacia los objetos técnicos, como si ellos nos llevasen a nosotros y no nosotros a ellos, de alguna manera. No es arremeter contra el mundo técnico, sino que es buscar una forma más armoniosa, que claramente en la película no se veía. Y es ahí donde Heidegger va a proponer como una forma de tener una actitud, ¿cierto?, hacia esta época técnica, la serenidad. Y la serenidad quiere decir que seamos capaces de usar los aparatos técnicos y científicos, pero a la vez mantenernos tan libres de ellos que en todo momento nos podamos desembarazar de ellos. Es decir, la serenidad para Heidegger es poder decir sí al uso de los objetos técnicos, pero a la vez decir no, en la medida que no nos requieran de modo exclusivo, que nos dobleguen o nos confundan o que devasten nuestra esencia. Es decir, sí, necesitamos la técnica, necesitamos la ciencia, pero a la vez decir no, en tanto esto no nos amarre, ¿cierto? Y no nos deje hacer nuestra propia vida, ¿cierto? En tanto no nos doblegue. Y claramente en la película no vemos prácticamente instantes de serenidad, ¿cierto? Todo el tiempo es una película de acción, donde los protagonistas se basan, ¿cierto?, en este pensar calculador, donde la sociedad se basa, ¿cierto?, en la técnica, la tecnología, que invade sus casas, invade las decisiones políticas, judiciales, y quizás al final el protagonista Tom Cruise, cuando usa el pensar meditativo y como que despierta, ¿cierto?, se da cuenta, ¿cierto?, de dónde está metido, pero quizás no vemos ahí 100% esta serenidad. Una serenidad que no es solamente pensamiento deductivo o racional, sino que implica un sentimiento desde adentro, como un temple anímico o una emoción que nos permita movernos en el mundo de una forma tranquila con la tecnología, donde lo que prime es el pensamiento reflexivo para tomar las decisiones. Y la otra característica que va a proponer Heidegger es la apertura al misterio. Y esta apertura al misterio, que a veces es difícil de entender qué es lo que quiere decir Heidegger con eso, es una actitud por la que nos mantenemos abiertos al sentido oculto del mundo técnico. Es como decir, ok, sabemos que ahora lo que predomina es el pensar más calculante y esta época técnica. Sin embargo, en esta misma época técnica pueden surgir las pautas o las respuestas que nos ayudan a comprender cómo salir de esta época técnica. Es decir, la salida a nuestra época no se va a encontrar en otro planeta o en otros seres humanos, sino que Heidegger quiere decir en nosotros mismos. Mientras vivimos en este periodo, podemos encontrar la respuesta para salir de este periodo. Heidegger cita a Hölderlin en una frase muy buena que a mí me gusta mucho, que dice, allí donde nace el peligro, surge también lo salvador. Entonces, como decir, allí donde está el peligro, ¿cierto?, en esta época técnica que nos domina y como este Prometeo desencadenado que va revolucionándolo todo sin que seamos capaces de pensar, justamente en esa época técnica puede surgir el pensar, puede surgir el reflexionar si es que abrimos bien los ojos y estamos atentos al sentido oculto de esta época. ¿Cuál es el sentido de este periodo? ¿Cómo yo le puedo dar un valor, ¿cierto?, que no sea solamente calculante? Y para ir terminando, les traje esta frase
del profesor Jorge Rivera, quien fue discípulo de Heidegger, en su texto El silencio originario en el pensar de Heidegger, que nos dice acerca de esta idea de la serenidad, ¿cierto? De este sí y no a la tecnología, y de esta apertura al misterio, que es mantenernos abiertos a cómo podemos salir de este mundo tan técnico-científico. Y nos dice así: la luz crece en medio de la oscuridad del mundo. Estamos en plena noche. Ya no se escucha ninguna voz, ni la de Dios ni la del ser. Pero allí crece silenciosamente una luz que quiere venir. Es un acontecer que mueve todo acontecer. Incontrolablemente la luz del manantial crece. Pensar es dejar que algo suceda. Abandono. Es dejar todo lo nuestro y dejarnos a nosotros mismos. Pura espera, acogida de lo que viene cuando quiera venir. El pensar es el recuerdo de lo más antiguo, el recuerdo del silencio. Entonces, ustedes se fijan, acá Heidegger está mostrándonos el pensamiento como una capacidad de iluminar, ¿cierto? Como una luz que crece en medio de la oscuridad que sería de esta época técnica. Quizás hoy estamos en plena noche, donde ya no se escucha ninguna voz, dice Jorge Rivera, ni la de Dios ni la del ser, ¿cierto? En una época donde ya Nietzsche hace varios siglos habló de Dios ha muerto, y todo se pone en relatividad, ¿cierto? La familia, el Estado, los valores, la política, el amor. Entonces uno dice, ¿de dónde me agarro? Pero justamente allí, dice Jorge Rivera, citando a Heidegger, crece la luz, crece el pensamiento, que es un acontecer que mueve todo acontecer. Es decir, la luz del pensamiento crece. Y para eso hay que pensar, y el pensar no se puede forzar, sino que tiene que ver con el abandono, con la espera, ¿cierto? Con lo que venga cuando quiera venir, con esa serenidad, ¿cierto? Que hablábamos recién, con el silencio, con entregarse a observar y a tratar de comprender nuestra realidad. Entonces, ustedes se fijan, la invitación de Heidegger es frente a este mundo tan tecnificado, tratar, ¿cierto?, dentro de lo posible, tener una actitud serena y abrirnos al misterio. Bárbara. Paula, puede ser que a lo mejor ahí el señor Díaz que quería decir algo así como el pensar está como más relacionado o esta serenidad a dejar un poco de pensar, Es una porque buena pregunta. claro, uno igual piensa bajo una estructura, el sesgo que uno tiene de la familia, de la sociedad, etcétera. Pero dejar un poco de pensar y volver como a ese, no sé, es como un poco seguir como es la corriente Zen, que habla que en el fondo somos vacíos o algo así. Entonces, como dejar de pensar y dejar que las cosas sucedan. Sí, mira, una de las características de los pensadores es que definen, pero no dan la receta final, dan los titulares y uno tiene que tratar de ver qué es lo que quiso decir. Entonces ahí las nuevas generaciones tenemos el trabajo de tratar de decir, bueno, ¿qué quiso decir Heidegger con pensar? Y hay tesis, la gente ahí se cabecea la cabeza tratando de decir, ¿qué quiere decir el pensar? Y se sabe que Heidegger sí tenía influencias orientales en ese sentido, entonces quizás por ahí puede haber una influencia de este desapego, ¿cierto? De dejar que las cosas pasen cuando quieran pasar. También Heidegger escribe este texto en una edad más avanzada. A los filósofos se los cataloga como el primer Heidegger, el segundo Heidegger, son clasificaciones medias lateras, pero que indican los momentos donde escribieron las cosas. Y este texto de la serenidad justo lo pilla él en una edad más serena, justamente, donde quizás su propia experiencia de vida, ya no solamente el marco teórico filosófico, lo llama a este abandono, ¿cierto? A esta templanza más contemplativa que activa, por decirlo de alguna manera. Entonces puede ser una combinación de las dos cosas. Y sobre qué es el pensar, es como un gran tema, ¿cierto? Para algunos como Heidegger es lo que tú dices, este desapego, ya dejar de hacer tanta deducción y soltar, ¿cierto? Para Jasper, el filósofo que yo les nombraba al principio, este de las situaciones límite, también el pensar en algún minuto se tiene que soltar, ¿cierto? Si nos queremos conectar con la existencia humana, sea lo que es, porque vaya a saber uno lo que es también, el ser o como uno le llame,
la conciencia o la trascendencia, hay un salto. Jasper también habla de un salto. Entonces, cuando uno trata de llenar qué es ese salto, ya la embarra. Si yo te dijera el salto es el proceso en el que la cabeza no sé qué, probablemente ahí ya me fui a las pailas y todo se derrumbó, porque hay una cosa que tiene que ver con la imaginación, la creatividad, como tú dices, con el soltar, básicamente con lo no calculable. Y eso cuesta en estas sociedades donde todo se mide, ¿cierto? Todo se produce, todo se calcula. Entonces, donde a veces no hay espacio para esos saltos o para esos tiempos. Y eso, para ser súper crítica, pasa incluso en la filosofía, ¿cierto? Yo me metí a filosofía justamente para tener esos tiempos de reflexión, y uno entra y te das cuenta que incluso allí prima el pensar calculado, los resultados, y tratar de entenderlo todo cuando a lo mejor hay cosas que no se pueden entender, ¿no? Marco, ¿tú querías decir algo? No, estaba escuchando atentamente. Lo que pasa es que se me vino a la cabeza una idea recién. Hoy día casi todos nos dedicamos, trabajamos, dedicamos gran parte de nuestro tiempo, si no todo, a lograr algo, ¿ya? A provocar que algo pase. Y lo que nos estás diciendo tú es que hay que cambiar el verbo, y el verbo no es provocar, sino es permitir. Permitir que pasen las cosas, ¿no? Eso, Sí. nada, eso no. Súper buena reflexión. Soltar, como dicen por ahí, ¿cierto? Pero estas sociedades en las que vivimos, como que todo es control, ¿cierto? En Minority Report ya no se puede ver más, ¿cierto? La sociedad súper controlada, no hay espacio, como hemos hablado, para la disculpa, para el arrepentimiento, ¿cierto? Que no puede ser más humano el arrepentirse. O el sentir la culpa, todos esos sentimientos, digamos, quedan totalmente arrebatados o eliminados de ese tipo de sociedad. Como alguien ponía ahí en 1984, sociedades súper controladas, o el Gran Hermano, estaba pensando también, donde ya tú dejas de tener hasta la libertad de expresión o de manifestación, ¿cierto? Aquí Pepita pone en el chat, hace una reflexión de decir a través de los dispositivos móviles cuántos hemos desactivado las notificaciones. Y luego preguntarnos cuáles son las sensaciones que experimentamos cada vez que nos llegan esas notificaciones, y si uno es consciente de ello cada vez que sucede. Bueno, no sé si usted ha leído ciertos estudios que está comprobado que, sobre todo los niños, los likes y los corazones, todas esas cosas generan ciertas hormonas de felicidad y todo, está todo súper estudiado. Entonces, las generaciones más jóvenes sienten esa frustración. O sea, no es solamente subir la foto y ver qué pasa, sino que se juega algo ahí que tiene que ver con uno mismo, ¿cierto? Que quizás para los que somos de otras generaciones no lo vemos tan así, pero para la gente más joven... En el fondo es sentirse aprobado, exacto, es sentirse aprobado por los pares. Exactamente, Mónica, aprobado, validado, y eso genera ciertas endorfinas, no sé, ahí ustedes me pueden corregir, que es como la hormona de la felicidad o del sentirse bien, que quizás uno antes conseguía hablando con un amigo, ¿cierto? O con un ser querido, y ahora es este like, y tiene que ser instantáneo, ¿cierto? Bárbara acá nos pone, yo me imagino que del pensamiento es lo indecible, la palabra limita. Absolutamente. La palabra es curioso porque es lo que tenemos para poder entendernos, pero cuando hablamos de trascendencia o de pensamiento o de todos esos temas, de repente no hay palabras, ¿cierto? Para poder definir eso que nos desborda. Ah, es un dedo apuntando a la luna, dice. Qué bonito. Sí. Así que bueno, eso es lo que les traía para hoy día. Espero que les haya gustado, que se hayan interesado. Hay veces que la película es un poco la excusa, ¿cierto?, para que podamos